disertación de la doctora Brenda Escobar sobre el título sobre la aproximación a los cambios políticos y los conflictos en el Tolima durante la regeneración y la guerra de los 1000 días. En esta ponencia quiero hablar como de las tesis principales que defendí en mi trabajo doctoral, que publicó la academia, de los conflictos locales a la guerra civil, Tolima a finales del siglo XIX. Este trabajo lo empecé a hacer en realidad desde el pregrado, que hice en la Universidad Nacional en Medellín. Ahí empecé a trabajar en principio el tema de guerrilleros, de participación de guerrilleros en la guerra de los 1000 días, bajo la dirección del profesor Luis Javier Ortiz. Y ahí me empecé como a encaminar por el camino por la vía de la investigación sobre participación de guerrilleros en el Tolima durante esta guerra de los 1000 días. Se encuentra relativamente bastante bibliografía sobre el tema, pues si comparamos con otros periodos de la historia de Colombia, esta parte de participación de guerrilleros en la guerra de los 1000 días ha generado pues como una particular interés, y encontré ahí principalmente dos grandes interpretaciones. En la una se ve a aquellas personas que participaron en guerrillas liberales, sobre todo como carne de cañón, como personas que fueron obligadas a entrar en esas guerrillas porque había unos líderes locales que los llevaron a eso, sin que ellos tuvieran mucho poder de decisión ahí. Y también esta sería una de las interpretaciones. La otra interpretación como que prima en esa bibliografía es que los campesinos en el Tolima estaban particularmente comprometidos con un color político, y específicamente los del Tolima con el Partido Liberal, y en ese sentido pues por esa razón entraron como de una manera se entregaron pues de una manera muy comprometida al conflicto. Y mirado en el contexto de la guerra de los 1000 días, eso se lee pues en como una visión de conjunto más amplia, como una manifestación de esos liberales que estaban en contra de la radicalidad con la que el gobierno de la regeneración se estaba imponiendo en todas las regiones pues, del territorio colombiano. Los liberales se habrían manifestado pues como de una manera violenta contra esa supuesta radicalidad del gobierno de la regeneración. Esta es pues como la lectura de base que hice sobre ese periodo, y como el corpus conceptual a partir del cual empecé a analizar ese periodo fue el de los estudios subalternos, que ha tenido muchos diferentes representantes. Yo específicamente me orienté por el libro de Florencia Malon, Campesino y Nación, y el de James Sanders sobre el Cauca, que se llama Contentious Republicans. Esos fueron pues como además de otros pues teóricos, esos fueron como las principales orientaciones a partir de las cuales yo empecé a leer pues mi periodo. Estos estudios subalternos, específicamente para el caso latinoamericano y James Sanders para el caso del Cauca en Colombia, sostienen que en el proceso de configuración del Estado-Nación en el siglo XIX, en América Latina y en Colombia, puede verse que los grupos populares tuvieron unas agendas políticas propias, que ellos estaban, se organizaron de una manera clara, luchando por unos determinados ideales políticos.
por ejemplo, por una sociedad que no fuera racista, por un sistema de propiedad que fuera más justo, porque hubiera mayor participación política de esos grupos populares. Incluso estos autores, Florencia Mahlon, James Sanders, pues como que tratan de mostrar que los grupos populares trataron de elegir a sus representantes y trataron de organizarse pues como a la manera de los partidos políticos, que había como unos ciertos espacios de decisión en los que ellos discutían cuáles eran pues como los proyectos políticos que los representaban a ellos como grupos minoritarios dentro de la sociedad. Pelearon por una sociedad, por formas de justicia más equitativas para ellos, e incluso a favor de que ellos fueran considerados como ciudadanos, o sea, con la misma, pues como con el mismo rango político que defendían para esa época las élites. Específicamente en el caso de James Sanders, él habla de que los campesinos del Cauca, pues él habla que había unos grupos que estaban como bastante bien formados en torno a unas ideas políticas claras y siguiendo los principios de la Revolución Francesa de igualdad, libertad y fraternidad. Entonces él trata de ver cómo tanto los negros como los indígenas como los mestizos pobres tenían como unas agendas propias muy claras basadas en esos principios de la revolución. En últimas, que pues, se podría mirar, y es lo que yo traté luego de mirar específicamente en mi periodo y en el contexto del Tolima, se podrían ver los grupos populares como grupos con un proyecto de nación propio, con una conciencia política propia y organizado en torno a unos intereses que los pues como que los representaban a todos. Entonces, a partir de esa mirada como esperanzada que tienen los estudios subalternos con respecto a los grupos populares, yo empecé a analizar específicamente ya el caso del Tolima. Bueno, para eso estudié en una primera parte como diferentes conflictos que se presentaron en el Tolima en la época de la regeneración, antes pues de la Guerra de los 1000 días. Diferentes tipos de conflictos, por ejemplo, conflictos por la propiedad de la tierra, en un momento pues en que yo estudié sobre todo el norte del Tolima, y ahí pues está claramente el tema de la colonización de propiedades baldías, mucha gente que venía el sur de Antioquia sobre todo, y ahí pues entonces se presentan una serie de conflictos por saber pues como establecer cuáles son los límites de esas nuevas tierras que se están apropiando los colonos. También conflictos entre mineros y agricultores, que también es una de esas, pues es un conflicto que se presenta mucho en este momento, que hay por un lado intereses mineros, porque la regeneración específicamente en el Tolima le apostó mucho a la explotación minera, y por otro lado los agricultores que se sienten pues como se sienten perjudicados por las concesiones de minas que se estaban dando allí. Bueno, hay otro gran tema ahí que tiene que ver también con la propiedad de la tierra, que es el de la delimitación de los municipios, hasta qué punto, pues sí, cuáles son las fronteras de los municipios, que este también era un tema muy político. Estudié también pues había como una discusión, esto específicamente en Ibagué, sobre qué se debía hacer con los ejidos, porque es un momento en que aparece, pues el gobierno de la regeneración pretende como recoger muchos más impuestos y como clarificar mucho más cómo era que estaba distribuida la tierra, poner efectivamente a funcionar la tierra, a hacerla productiva,
y eso pasaba también por preguntarse hasta qué punto ese sistema de ejidos permitía una explotación satisfactoria de la tierra, o si era mejor también parcelar esas tierras y volverlas, propiedad individual. Otro gran tema ahí que generaba mucho conflicto en esta época, y específicamente en el Tolima fue muy candente, fue la discusión sobre la renta de aguardiente, que fue otro de los grandes proyectos de la regeneración en el Tolima, recoger por medio de impuestos a la producción del aguardiente pues como unos ingresos más importantes para el departamento del Tolima, con el afán de pues como poder organizar y llevar pues unas mejores finanzas para el desarrollo del departamento. Entonces estudié pues como por un lado este tipo de diferentes conflictos que se estaban presentando en ese momento en el Tolima. Tienen claramente que ver con un nuevo proyecto político que estaba presentando el gobierno de la regeneración, en el cual se pretendía pues como más control de la tierra, más control de los impuestos y una mayor organización en general del territorio. Bueno, y pues esta es como una gran temática del trabajo. La otra gran temática es específicamente cómo se desarrolló en el Tolima la Guerra de los 1000 días. Entonces yo pretendía ver cómo esos conflictos anteriores a la guerra se habían luego manifestado en la guerra misma, cómo se habían formado los bandos, cómo se había desarrollado la guerra en ese contexto local, mirando específicamente poblaciones sobre las que se dice que hubo pues particularmente guerrillas particularmente poderosas pues y que duraron mucho tiempo. Y entonces trataba de vincular cómo los conflictos que había latentes por ese tema de la tierra, por ese tema de los impuestos, se manifiestan luego en la forma como se conforman unos bandos en el Tolima durante la Guerra Civil de los 1000 días. Bueno, a partir de ese análisis y, como les digo, no teniendo en cuenta como el gran proyecto de los estudios subalternos, de mirar cómo estos actores de los grupos populares pudieron o no haberse organizado y haber conformado grupos con un poder político claro, llegué más o menos a plantear estas diferentes ideas, que serían pues como el resultado del análisis que hice. Por un lado, no fue fácil encontrar en esos conflictos, por ejemplo en los conflictos por la tierra, en los conflictos incluso entre mineros y agricultores, fue difícil encontrar que esos grupos populares se hubieran organizado de una manera coherente, cohesionada, que hubieran adelantado como un proyecto político propio en contra de esos terratenientes contra los que se estaban enfrentando. Lo que yo encontré en las discusiones, por ejemplo, específicamente sobre conflictos entre pequeños agricultores a los que venían los terratenientes a decirles esta tierra no les pertenece a ustedes, sino que es mía y por eso ustedes deben salir de aquí. Ese tipo de conflictos aparecen mucho, sí, pero no se observa, o yo no lo observé en las fuentes, que esos grupos populares perjudicados por el terrateniente se organizaran de una manera clara y organizaran su oposición de una manera clara, o que hubiera como unos líderes claros que pues como que defendieran a esos grupos populares que estuvieran organizados pues como en una manera coherente, sino que encontré como diferentes quejas que llegaban por diferentes vías
quizás sí sobre el mismo conflicto, pero o sea, lo que se manifiesta son como subgrupos dentro de esos grupos populares, como que no había una cohesión muy clara entre ellos, sino que había subgrupos y cada quien defendía un poco lo que fuera más conveniente para ese subgrupo. Incluso también puede observarse que había diferentes maneras de tratar con ese terrateniente que estuviera en oposición a los colonos. Por ejemplo, había colonos que podían eventualmente aliarse con el terrateniente para obtener unas ciertas beneficios para su familia, para un pequeño grupo, a pesar de que con eso estuviera perjudicando a otros colonos que se encontraban allí. Sobre todo me dio dificultad encontrar como que esos grupos populares en oposición a los terratenientes, o por ejemplo a los mineros, que es esa otra gran grupo que pertenecería a las élites y que en principio podríamos pensar como opuestos, agricultores contra mineros, no se encuentran como unas agendas claras, como unas propuestas claras de una nación diferente, en la que, por ejemplo, se peleara por una división de la propiedad que beneficiara específicamente a los grupos populares, sino que lo que yo observé más fue como pues como que no se pretendía alcanzar unas metas nacionales, sino más como un beneficio muy local, como unas agendas casi que personales o familiares o de grupos muy pequeños, pero no pues como que representaran a la masa de los colonos o de los campesinos pobres. Y esa falta de cohesión la encontré también en el grupo que se llamaría de las élites, ese grupo como de los que poseían más tierra o de los que estaban defendiendo intereses mineros, o incluso pues esas élites que además se confunden con los que gobernaban, con digamos los representantes del Estado en el Tolima. Yo encontré que tampoco esas élites tenían un proyecto claro, un proyecto de región claro, por ejemplo, sobre el Tolima, sino que actuaban mucho siguiendo como unos intereses de más corto plazo. Esto específicamente en el caso de la renta de aguardiente se observa bien. Había un interés muy claro del Estado regenerador de poner impuestos altos sobre la producción de aguardiente, pero muchos de los productores, había muchos grandes productores, se opusieron a ese tipo de rentas porque decían pues los estaban perjudicando en sus empresas particulares y no tenían por qué pagarle pues una plata a un gobierno en el que ellos no se veían representados. Entonces pues específicamente ese caso de la renta de aguardiente muestra como que había una disgregación en los intereses de las élites locales y que no fue tan fácil tampoco para ellos proponer como una idea de nación propia, como un proyecto de nación que los cohesionara como élites. Y esto me lleva a decir que la regeneración misma como sistema, a diferencia de lo que se ha dicho de que fue un sistema particularmente opresor, que hubo pues un centralismo muy claro, que hubo como una negación de como digamos de la realidad fragmentada, regionalizada del país. Lo que yo encuentro es, en el caso del Tolima se observa claramente la dificultad de ese gobierno regenerador de poder
de poder imponer ese proyecto que en principio pues sonaba como una gran solución para el país, pues como lo habían recibido, muy fragmentado pues y muy anárquico. Cuando eso se mira en la práctica, las medidas que ellos pretendieron tomar se chocan con un montón de dificultades, porque pues estos grupos que se estaban enfrentando ahí, estos grupos podían poner una oposición a esas medidas que se estaban tratando de imponer. Pero entonces no fue una oposición, como decía ahorita, una oposición organizada, como con un proyecto claro, alternativo al proyecto regenerador, sino que el proyecto, o sea, digamos, los funcionarios del Estado a nivel local tenían tan poca credibilidad que era muy fácil, pues era relativamente fácil oponerse a ese gran proyecto, pues centralizador y de pues oponerse a esas medidas que estaba tratando de imponer la regeneración. Específicamente en el caso de la renta del aguardiente, se observa cómo finalmente el gran proyecto que era, pues que solo unos productores tuvieran el aval del gobierno para producir el aguardiente. Eso finalmente no se logró. Lo que se dio fue una negociación con diferentes productores que insistían en mantener su negocio a flote. Y otra cosa que me parece interesante es que, por ejemplo, en los conflictos en torno al tema de la propiedad sobre la tierra, si bien había claramente, digamos, personas más poderosas que efectivamente tenían más poder de conducir las decisiones a favor suyo, a pesar de ese posible poder que podían tener los terratenientes, los pequeños campesinos no tenían un proyecto alternativo claro o algo así, pero lograban, con esas pequeñas mociones que hacían en contra del terrateniente, lograban prolongar por mucho tiempo esos conflictos, y lo que se observa son conflictos de 20 años incluso, en los que se sigue discutiendo, pues vuelven el terrateniente, luego los hijos del terrateniente a decir no, los colonos siguen ocupando esa tierra que se supone que es mía, que ya la tengo mapeada, que ya tengo las escrituras sobre ellas, pero aún así el pequeño colono, sin ser un grupo organizado, un grupo político consolidado, lograba oponerse contra esos intereses terratenientes. Lograba oponerse porque también esos personajes con más poder no tenían tampoco el poder tan efectivo de imponerse sobre los pequeños campesinos o sobre los colonos. Bueno, otro tema que es central en el trabajo es la capacidad de los partidos políticos de generar identidades cohesionadoras, tanto entre las élites como entre esos grupos populares. Como les decía, es una de las tesis que más encontré yo que se defiende en la bibliografía, que se habla pues de que en el Tolima habría habido una particular radicalidad en la manera como pues se formaron unos grupos opuestos, liberales conservadores, y que los liberales habrían estado pues como muy, muy comprometidos con su partido, y de esa manera habrían formado grupos muy cohesionados, muy comprometidos durante la guerra.
Entonces yo esperaba encontrar en estos conflictos anteriores a la guerra como que se marcaría desde ahí, desde ese momento ya una clara división, quién era liberal y quién era conservador, y en las fuentes realmente no encontré pues que ese fuera un argumento de discusión. No había como una descalificación al contrario porque fuera de un partido o de otro, sino que ese tema simplemente no aparece. Tampoco encontré que líderes que se destacaron luego en la Guerra de los Mil Días, como Tulio Varón o Ramón Chávez, no encontré que ellos en los conflictos anteriores hubieran liderado a grupos específicos, sino que aparecen como figuras casi que solamente cuando surge la guerra. Y durante la guerra, o sea, como cuando en el momento en que explota la guerra, más que ver que las personas como que dijeran, bueno, empezó la guerra, yo soy liberal, luego voy a ir a formar un ejército liberal, o lo mismo quienes se consideraban conservadores, lo que yo encontré fue, al comienzo de la guerra, se trata de hacer treguas, negociaciones entre personas que se dicen claramente liberales y personas que se dicen claramente conservadoras. Hay treguas, hay intención de no entrar en la guerra, e incluso entre los grupos populares, pues la gente más bien prefiere escaparse de las levas, tratar de huir, de no ser visto para no ser llevado a la guerra. O sea, más que un asunto de opinión, la guerra tiene que ver más, o la participación en la guerra tiene que ver más con una situación de guerra que llega de fuera, que llega de la capital, y la gente se une a un bando o a otro, y eso se ve sobre todo pues como entre los soldados, entre los guerrilleros de base. La gente se une de un lado o de otro porque hay una circunstancia de guerra y ellos tienen que tomar una decisión que en ese momento es de vida o muerte, pero no tanto porque las personas desde antes hubieran tenido un compromiso claro con un partido y se dijeran que en tanto miembros de ese partido iban a luchar por su partido. Aquí me fue particularmente útil un grupo de fuentes que hay en el archivo histórico de Ibagué, que son interrogatorios que se les hicieron a prisioneros de guerra liberales en el año 1901. Y una de las preguntas que se les hizo, son como 300 interrogatorios. Una de las preguntas es, ¿a qué partido pertenece usted? Muchos decían, la mayoría decía, no tengo partido, no me interesa la política. Podemos pensar que, bueno, están en una situación de presión en la que no es bueno decir que son pues liberales, pero muchos, por ejemplo, podían decir, soy liberal, pero no enemigo del gobierno, o soy liberal, pero me gusta el gobierno. O muchos decían también, soy liberal, pero en esta guerra me tocó participar del lado de los conservadores, porque fue la fuerza que vino a mi pueblo, a mi región, a buscar gente y no pude huir, me tocó participar del lado conservador. Y otros, pues muchos que decían, no tengo opinión, mi opinión, hubo uno que decía, no tengo ninguna opinión porque la opinión no da que comer. O una señora que decía, no tengo opinión ninguna porque en ambos partidos tengo miembros de mi familia, también en una situación que podía ser muy generalizada, o sea, no era pues una dicotomía tan clara, sino que ese tema de la posición que se asumió durante la guerra tuvo mucho que ver con la situación en un momento específico de la guerra que obligó a gente a irse de un lado o de otro. También tiene que ver con esto el hecho de que pues todo el asunto de la guerra, si uno lo mira a partir como de las memorias de quienes participaron allí, que eran pues como
generales o coroneles, aparece como una sucesión de batallas, como que de una batalla salieron a la otra y luego se reorganizaron y fueron a la otra, como una narración de campañas. Pero cuando uno mira pues este otro tipo de fuentes, aparece más pues la manera tan disgregada como funcionó por ejemplo la Guerra de los 1000 días. Había una situación de que no se podía escapar de la confrontación armada, entonces se daba una batalla en ese momento y solo en ese momento se hacía un reclutamiento de urgencia. Luego pasaba ese momento de persecución y la gente simplemente se disgregaba, otra vez iban a trabajar en el campo, otra vez iban a sus pueblos, pues no era como grupos a lo grupo guerrillero posterior de los años 60 que se mantienen cohesionados pues por mucho tiempo, sino que eran grupos muy fragmentados que estaban todo el tiempo en formación y en fragmentación. Bueno, entonces a partir de ahí, volviendo pues como al intento inicial de tratar de ver a los grupos populares como grupos que se habrían organizado de manera coherente como grupos políticos, la opción que yo asumí ahí, pues como la decisión teórica que asumí ahí, fue verlo fue plantear que los grupos populares pueden verse, a finales del siglo XIX, pueden verse como actores políticos si se entiende la política, se entiende el sentido de lo político de una manera amplia. Si se entiende como, a partir del siglo XIX, cuando hay como una institucionalización de la política, se empieza a decir lo político es aquellas actividades que están orientadas a la constitución del Estado moderno, por ejemplo, el tema de la ciudadanía, la posibilidad o no de participar, de votar, de ser elegido, la formación en partidos, el tema de la opinión pública. Esos son como las instituciones, como las características que marcarían quién es político y quién no, desde el siglo XIX, y eso pues como que ese aparato teórico lo heredamos también para el 20, pero se puede plantear que esos actores eran evidentemente actores políticos, entendiendo la política como una actividad en la que los actores buscan como contrarrestar situaciones de diferencia en las distribuciones de poder, que es pues una visión pues muy Foucaultiana de la política, pero pues sí, que se ha desarrollado pues a partir de ahí, en la que se plantea que hay unos ámbitos que también son políticos, por ejemplo la familia, por ejemplo la empresa, bueno, muchos otros ámbitos fuera del ámbito específicamente estatal, que también son políticos, en el sentido de que también hay unas diferencias en la distribución de poder y la gente trata de contrarrestar esas distribuciones de poder, pero para poderlas contrarrestar no hay pues una organización tan clara de partidos políticos o de votaciones, sino que se usa lo que James Scott ha llamado las armas de los débiles, por ejemplo, para el caso de estos campesinos que participaron en la Guerra de los 1000 días, el hecho de desobedecer a un teniente, de huir, de hacer el doble juego, de pasarle chismes a un partido y al otro, de ignorar a sus superiores, todas esas podrían ser vistas también como acciones políticas, entendiendo la política de una manera más amplia, y en ese sentido se puede plantear que los grupos populares efectivamente fueron
actores políticos, pues sí, en ese sentido amplio. En últimas, lo que yo observé específicamente para el caso de las guerrillas liberales del Tolima es que aquellas que fueron más exitosas, que duraron más tiempo en la guerra, donde pues que llevaron a cabo como campañas que fueron más famosas y que incluso pues a nivel nacional se conocieron, por ejemplo las de estos líderes de los que mencioné ahorita, Ramón Chávez y Tulio Barón, Ramón Marín obviamente, fueron aquellas guerrillas que ofrecían mejores condiciones a los que se enrolaban en sus filas. Mientras que, por ejemplo, en el Tolima, la organización de los tropas conservadoras no fue tan, o digamos en el norte del Tolima, no funcionó tan bien, y por esa misma razón tampoco hubo tanta adhesión, o hubo más bien, pues la gente más bien huía de las levas conservadoras porque sus jefes no ofrecían buenas condiciones de vida. Y ahí planteo yo, es pues como una de las maneras más claras como se ve cómo esos grupos populares, pues a pesar de que estaban en una situación de opresión y estaban perjudicados pues por la manera como estaba repartido el poder, aún así tuvieron un campo de acción, tuvieron una cierta capacidad de decisión y pudieron imponerse sobre aquellos que pues tenían más poder sobre ellos, o incluso tuvieron una capacidad de oponerse a ese Estado que estaba tratando de controlarlos de una manera diferente, pues que estaba tratando de tener un control mucho más claro, más ordenador, pues con ese gran proyecto de la regeneración. Los grupos populares lograron, sin estar organizados, sin tener un proyecto político alternativo, sino a partir de sus pequeñas acciones de todos los días, lograron aún así oponer un poder, oponerse a esos grupos que tenían más poder. Esas son básicamente las tesis del trabajo. Muchas gracias.